Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, mis queridos hermanos en Cristo Jesús. Hoy un día más quiero compartir con ustedes el mensaje de nuestro Creador. Invocamos a la Santísima Trinidad, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre de amor, Padre de misericordia, en este momento, Señor, nos ponemos en tu bendita presencia. Hoy, Señor, queremos alabarte, glorificarte, Señor, porque tú eres nuestro Padre bondadoso, nuestro Padre que está siempre atento a nuestras necesidades. Te alabamos, Señor, porque tú estás en el santísimo sacramento del altar. Te alabamos, Señor, por la Eucaristía, donde tú te haces tan pequeño, Señor, para entrar en cada uno de nosotros como alimento espiritual. Te alabamos, te glorificamos, Señor, por tu palabra, por esa enseñanza que tú día a día nos transmite para que nosotros podamos tener cabida en el reino de los cielos. Amén. Les invito a que abran su Biblia en el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 21 al 33 y el versículo 36 al 38. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús estaba en la mesa con sus discípulos. Se estremeció y manifestó claramente: les aseguro que uno de ustedes me entregará. Los discípulos se miraban uno a otros, no sabiendo a quién se refería. Uno de ellos, el discípulo al que Jesús amaba, estaba reclinado muy cerca de Jesús. Simón Pedro le hizo una seña y le dijo: pregúntale a quién se refiere. Él se reclinó sobre Jesús y le preguntó: Señor, ¿quién es? Jesús le respondió: es aquel que daré el bocado que voy a mojar en el plato. Y mojando un bocado se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariotes. En cuanto recibió el bocado, Satanás entró en él. Jesús le dijo entonces: realiza pronto lo que tienes que hacer. Pero ninguno de los comensales comprendió por qué le decía esto. Como Judas estaba encargado de la bolsa común, algunos pensaban que Jesús quería decirle comprar lo que hace falta para la fiesta, o bien que le mandaba dar algo a los pobres. Y enseguida, después de recibir el bocado, Judas salió. Ya era de noche. Después Judas salió. Jesús le dijo: ahora el Hijo del Hombre ha sido glorificado y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también lo glorificará en sí mismo y lo hará muy pronto. Hijos míos, ya no estaré mucho tiempo con ustedes. Ustedes me buscarán, pero yo les digo ahora lo mismo que dije a los judíos: a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, tú no puedes seguirme ahora, pero más adelante me seguirás. Pedro le preguntó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le respondió: darás tu vida por mí. Te aseguro que no cantará el gallo antes que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy podemos observar en el Evangelio de San Juan el diálogo del Maestro con sus discípulos. Y los discípulos tenían una curiosidad de saber lo que Jesús le estaba diciendo, de que Jesús le estaba anunciando de que una persona, uno de ellos, le iba a entregar. Y ellos tenían esa curiosidad de querer saber quién era. Y Jesús le dijo quién iba a ser, que iba a ser Judas el que lo iba a traicionar. Y también podemos ver
que nosotros muchas veces también le negamos a Jesús, muchas veces le rechazamos a Jesús, muchas veces seguimos obrando como Judas. Le traicionamos a Jesús con nuestro obrar, con nuestro actuar. Decimos llamarnos cristianos y nosotros seguimos todavía haciendo todo lo contrario a lo que el Señor nos pide en sus preceptos, en su mandamiento, en la Sagrada Escritura. Decimos que amamos a Jesús, pero siempre le traicionamos, siempre seguimos cayendo. Y muchas veces nosotros pensamos que podemos nosotros servir al Señor con nuestra propia voluntad, así como lo dijo Pedro. Pedro le dijo, yo daré mi vida por ti. ¿Y cuántas veces nosotros decimos al Señor, Señor, yo daré mi vida por ti, Señor, yo te amo, yo te alabo, tú eres mi Señor? ¿Cuántas veces nosotros le adoramos en el Santísimo Sacramento, el altar? Salimos de ahí y somos totalmente otra persona. Seguimos todavía nosotros viviendo nuestra vida pecaminosa. Muchas veces nosotros podemos dominar la Biblia, podemos saber de memoria los versículos, pero nosotros seguimos todavía en el pecado, seguimos todavía acorralados, seguimos todavía apartados del Señor. El Señor hoy nos pide a nosotros que le busquemos a Él. ¿Por qué debemos buscarle al Señor? Porque el Señor nos va a esa fuerza que necesitamos para cuando nosotros caigamos, que nos volvamos a levantar, para que nosotros podamos seguir firmes, no con nuestra propia fuerza, porque Simón Pedro le dijo al Señor que iba a morir, que iba a dar su vida por Jesús, pero apenas vino la tempestad, las pruebas, ¿qué pasó con Pedro? Le negó 3 veces. Y nosotros muchas veces así hacemos, así somos, porque somos humanos. Muchas veces nos renegamos a Jesús cuando se presentan las pruebas, cuando el Señor, cuando estamos en el servicio del Señor, o cuando nos acercamos a Él, o cuando intentamos acercarnos a Jesús. Muchas veces nosotros decimos sí, con nuestra propia fuerza. Nosotros queremos agarrar todo con nuestra propia fuerza y decimos que vamos a hacer. No nos alimentamos de la Eucaristía, no nos alimentamos de su palabra, no rezamos el rosario, pero nosotros queremos seguir. Pero nosotros no vamos a conseguir seguir el camino de Jesús si nosotros no nos alimentamos de la Eucaristía, si nosotros no nos alimentamos de la palabra del Señor, si nosotros no nos confesamos. La confesión es muy importante para que nosotros podamos ser sanados y liberados de esa maldad que hay en nosotros. ¿Qué hizo Pedro? Pedro se arrepintió en un momento dado, se arrepintió de haber negado a Jesús. Y en ese momento el Señor le va sanando a él. Y hoy también nosotros necesitamos acercarnos al Señor, reconciliarnos con el Señor, porque tantas veces nosotros le negamos al Señor. ¿Cuántas veces nosotros tenemos la posibilidad de realizar ciertas cosas, ciertas obras de caridad que se nos presentan a nosotros, pero muchas veces nosotros tambaleamos, decidimos vivir nuestra vida, nuestra propia vida, vivir el egoísmo, vivir nuestra propia vida como nosotros queremos, no como el Señor nos pide? Cuando el Señor nos exige, cuando nos damos cuenta que el Señor nos está exigiendo en su palabra, cuando el Señor nos pide alejarnos del mal, muchas veces nosotros no queremos dejar esa vida pecaminosa en donde estamos. Seguimos todavía nosotros esclavizados en el pecado. No queremos dejar, como el tema de los vicios, el alcohol, la drogadicción. Muchas veces nos acercamos al Señor, pero cuando el Señor nos habla de la borrachera, que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos, ¿qué hacemos? Simplemente volvemos a nuestro mismo lugar y no queremos nosotros dejar, no queremos abandonar las sendas pecaminosas.
Preferimos nosotros quedarnos, sufrir en el pecado, porque la consecuencia del pecado es el sufrimiento. Preferimos muchas veces sufrir nosotros en un lugar y nos dejamos que el Señor pueda entrar en nuestra vida. No dejamos que el Señor pueda obrar en nuestra vida. Seguimos encerrados como Judas Iscariote. Judas Iscariote se encerró en sí mismo, en su egoísmo, en su maldad que tenía por dentro. Y nosotros también tenemos esa maldad en nuestro corazón, también tenemos, pero si nosotros no nos abrimos, el Señor no puede entrar. Y si nosotros le dejamos entrar al Señor, el Señor va a obrar maravilla en nuestra vida y nos vamos a hacer como Judas Iscariote. Pero tenemos que abrir nuestro corazón. Judas Iscariote no quiso abrir su corazón, no abrió. ¿Por qué? Porque él estaba enceguecido por el dinero, por el pecado que lo apartaba del Señor, ese pecado que le impedía reconocer al Señor. Y hoy necesitamos nosotros reconocerle al Señor, de que nosotros podamos orar para que nosotros podamos seguir firmes, no con nuestra propia fuerza. Debemos de orar, de recibir la Eucaristía, de leer la Sagrada Escritura, de poder alimentarnos a través del rosario, de poder acercarnos a la reconciliación, de poder acercarnos en el Santísimo Sacramento del altar, donde le adoramos. 24 horas están abiertas el Santísimo, donde nos acercamos al Señor, a hablar con Él, entregarle nuestra vida para que el Señor nos limpie de esas impurezas que tenemos dentro de nosotros. Esas impurezas que necesitan ser limpiados en nuestra vida. Si nosotros no dejamos que el Señor entre en nuestra vida, el Señor no puede obrar obras maravillosas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros le ponemos una barrera. Hoy necesitamos sacar esa barrera y decirle al Señor: Señor, me basta tu gracia para que yo pueda caminar contigo hasta el fin. Y si caigo, necesito que tú me levantes, Señor. Porque somos humanos, somos seres débiles. Nada podremos en el camino del Señor con nuestra propia fuerza. Necesitamos esa ayuda de lo alto a través de la oración y a través de la ayuda de nuestro Creador. Amén. Que tengan un feliz, bendecido día. Gracias por compartir conmigo. Y sigamos orando, sigamos para no caer en la tentación, porque eso es lo que el Señor hizo en el desierto. Jesús oró, Él siendo Dios, siendo nuestro Creador, Él no necesitaba de orar, pero Él también siendo humano necesitó mostrarnos cómo se debe vencer a las tentaciones. Y necesitamos nosotros también hacer lo que Jesús hizo. Oró en el desierto, ayunó en el desierto para vencer todas las tentaciones y lo venció. Entonces también necesitamos orar, necesitamos el auxilio de lo alto. Amén. Que tengan un feliz, bendecido día y gracias por compartir conmigo.